Este es uno de mis temas que me estremece, me ministra. Se llama Retrato de Salvación. Note que hay un barco ahí. Es que vamos a leer una escritura donde precisamente es una travesía, no en un barco, en varios barcos. Y hay un personaje ahí que va a representar la presencia de Dios y otros que nos van a representar a nosotros. Es un, es un retrato de salvación en un capítulo entero de la Escritura. Eso es extraordinario. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 27, por favor, y vamos a ir viendo detalles. Tome detalles, por favor. Tome nota, tome nota. Aquí estamos en Hechos capítulo 27, y ahí no tengo marcado nada porque es todo el capítulo 27. Estamos en el versículo 21 y vamos a leer, por si no había leído la Biblia toda la semana, vamos a llegar hasta el versículo 44. Y toda la historia, bueno, no empieza aquí, pero yo voy a arrancar aquí donde dice Pablo es enviado a Roma. Eso es en la Reina Valera 1960. Pero por favor, este capítulo, tomen nota, este capítulo de Hechos 27 nos muestra un retrato que registra las pinceladas de nuestra propia salvación. Por eso digo yo retrato, es pincelada lo que vas a ver aquí. Y de paso, hay una historia aquí que nos revela que es toda una aventura la salvación de una persona. No sé tú, ahí Hans va a ir quitando el pasaje, poniéndome a mí todo, pero o así como está bien. Eh, ¿Cómo fue tu propia salvación? Es una aventura. Cada uno tiene su propia historia de cómo fue la travesía hasta que por fin llegó al puerto de la salvación, al puerto del Padre. ¿Cómo fue? Echa una mirada para atrás en este momento rápidamente. ¿Qué fue antes de ti? Yo siempre digo que el testimonio nuestro es muy sencillo, es antes, cómo y después. Así de sencillo, 3 palabras, es un bosquejo. Antes, cómo y después. Si alguna vez alguien te pide contar un testimonio, ya tienes el bosquejo. Ahora, el cuerpo es tu propia historia, pero el bosquejo es antes, cómo eras. ¿Cómo fue que recibiste tú la salvación de Dios abriendo tu corazón a Jesús? Y después, ¿qué son los cambios que tú has visto? ¿Cuáles son esos cambios donde se va mostrando una diferencia? Empezando por una que no es visible en el momento, pero que ya es tangible en el cielo. Y es que tú pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, pasaste de condenación eterna ahora a salvación y bendición eterna. En el acto del cómo, en ese momento del cómo, pero luego se van a ir manifestando luego a pinceladas de la nueva creación que surge en ese momento de tu salvación. Así que ya tienes el bosquejo, antes, cómo, después. Si en tu célula una vez el líder te dice, Juan, cuéntanos tu testimonio, ya sabes, antes, cómo y después. Así de sencillo. Voy a ir a la lectura porque es un pasaje un poco largo y empieza así. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Entonces, aquí está. Número 1, vea cómo empieza la historia. Presos que los van a llevar a un juicio y van a ir entonces a Italia, que ahí quedaba Roma y se consideraba en aquel entonces, hace 2000 años, en aquel entonces Roma era considerada, escuche bien cómo la consideraban el centro de la tierra, así lo consideraban. Es decir, ahí es donde estaba concentrado el poder, desde ahí se manejaba el planeta Tierra. Era como, hablando de barcos, era como el puente y el timón de toda la tierra. Era considerado así Roma. Por eso es que Pablo quería ir a Roma. Ahora ya sabes por qué Pablo quería ir a Roma. Porque Roma era el centro mundial, lo consideraban el centro de la tierra, y Pablo estratégicamente quería ir a Roma porque
En la ley, escucha bien lo que voy a decir, en la ley Jerusalén era el centro y no ha perdido centralidad en el propósito de Dios, pero en cuanto a la salvación, el centro era Roma, porque para los gentiles, los que no somos judíos, para los gentiles el centro era Roma y desde ahí se iba a divulgar y Pablo estratégicamente quería estar ahí. Pero note, esos ya son detalles históricos para que tengas ese conocimiento, pero lo que quiero que veas es que eran presos y que Pablo estaba con los presos y Pablo no era tratado como un preso. Ustedes van a ver que Julio, que se menciona aquí, que es uno de los personajes, aquí ya tenemos tres personajes, Pablo, los presos y Julio. Y aquí a Julio no trata a Pablo como un preso, a los demás sí los trata como un preso, ustedes ahora lo van a ver más adelante. Pablo aquí representa a Dios con los presos. O sea, Dios siempre ha estado en la tierra. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Y eso lo van a ver aquí en la figura de Pablo. Y siempre han habido Julios. Julios son gente que intercede, oiga, gente que intercede para que, y no que intercede para los hombres, intercede para que Dios siga presente. Intercede para que le den oportunidad a Dios. Nosotros venimos a ser Julios, Pablo viene a ser Dios y los presos vienen a ser todos los que necesitan salvación. Oiga, qué linda historia. Versículo ahora del 1 al 12. Voy a leer ya el 2 y voy a leer de continuo hasta el versículo 12 para que vea que hay ahí algunos detalles. Dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, que era un compañero. Aquí está otro personaje. Aristarco era un compañero fiel de Pablo, es decir, alguien que apoyaba a Pablo. Entonces está Dios y luego están los colaboradores de Dios. Entonces venimos a ser también Aristarco, que son más cercanos que Julio. Aristarco son más cercanos. Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, o sea que ya aquí algunos son Julio y otros son Aristarco, los dos son buenos, muy buenos, representando los que interceden, uno delante de los hombres para que le den lugar a Dios y luego interceden delante de Dios para que los hombres le den lugar a Dios. Eso está interesantísimo. Versículo 3. Al otro día ya llegamos a Sidón. Y cuando dice llegamos, es que hay otro personaje, porque note que está involucrándose, y es Lucas, el doctor Lucas. Lucas nos da detalles, por eso el evangelio de Lucas es un evangelio que han usado, bueno, ahorita hay una serie muy famosa, ¿verdad? Que se llama The Chosen, pero yo he visto otras películas basados solo en el evangelio de Lucas, porque Lucas tiene muchos detalles, porque como Lucas era médico, entonces él tiene una formación y tiene una profesión que le hacía ver detalles, y Lucas da detalles que no los da ningún otro evangelio. Entonces es muy interesante el evangelio de Lucas. Cuando dice llegamos, es Lucas el que está diciendo llegamos. Entonces ya aquí ya tienes todo el elenco. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, ven que no lo trataba como un preso, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Oh, aquí está, versículo 4. Versículo 4 fue, no, versículo 3. Quiero marcar esta palabra. Dice, le permitió que fuese a los amigos. En la iglesia, oiga esto, qué lindo, en la iglesia del primer siglo, no la iglesia primitiva, como dicen algunos, no, la iglesia del primitivo nosotros, la iglesia del primer siglo, ayer hablaba con mi hija aquí donde estoy, hablaba con mi hija y me decía, pa, ahora entiendo yo por qué Dios hoy no se mueve como se movía en la iglesia del primer siglo, del primer siglo, comentando precisamente que ayer terminaba la cuarta temporada de The Chosen. Me decía, es que, ¿cómo eran? Qué impresionante. Y mi hija con lágrimas, contándome, diciendo, es que, qué impresionante cómo eran, cómo se sacrificaban, cómo el mismo Pedro, a mí no me crucifiquen igual que Jesús porque yo no merezco morir como él, crucifíquenme diferente, y lo crucificaron cabeza abajo solo para no
para no ser crucificado como su maestro. O sea, tanta admiración, tanto respeto, tanto amor, que era lo máximo, que cómo lo iban a crucificar de la misma manera, ni que él fuera Jesús, ni que él fuera Jesús. Entonces, por favor, a mí no me crucifiquen de la misma forma. Hoy hemos perdido eso. Yo le decía a mi hija, hoy hemos perdido eso. Y en la iglesia primitiva, no primitiva, es que se me sale decir que no era la primitiva, de la primer siglo, dice, versículo 3, le permitió que fuese a los amigos. Es que así se llamaban entre los que recibían a Jesús. Todos los que recibimos a Jesús nos llamamos amigos. Es un nombre que nosotros le hemos perdido el rastro, y ese rastro empieza en San Juan 15, donde dice, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Y entre ellos, la iglesia del primer siglo se llamaban amigos. Si usted lee, por ejemplo, las cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, va a darse cuenta que en tercera de Juan, el último saludo es saluda a los amigos. Era un tono de amor entre ellos, era una forma. Yo decía, wow, de aquí va a salir un tema, me estoy adelantando. Dice, para ser atendido por ellos. Algo estaba pasándole a Pablo y entonces lo trató. Dice aquí el versículo 3, Julio humanamente, y allá pues lo trataron bien, lo recibieron. Solo se identificó como Pablo, siervo de Dios, y dijeron, es de los amigos, entonces hay que tratarlo bien. Wow, cómo a veces nos falta esa identificación entre nosotros, y más gente que ya tenemos años de tratarnos y decir, hemos perdido ese sabor y ese gusto de que por encima de cualquiera otro, es más, usted considera más amigo uno que no es ni de la iglesia, lavado por la sangre de Jesús, porque no ha tenido la fe, porque ha sido una persona que tal vez hasta uno mismo no le ha hablado, o la persona se ha resistido, y lo llamas el mejor amigo, donde el mejor amigo y tus mejores amigos son los del cuerpo de Cristo. No porque tú lo decidiste, sino porque es parte ahora del cuerpo de Cristo y hay que tratarlos de forma diferente. Son amigos, es otro nivel. Bueno, versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. Sotavento quiere decir que Chipre era una isla, o es una isla, y entonces, como habían muchos vientos, estaban navegando, poniendo a la isla como un escudo, y por eso se llama navegar a Sotavento. Eso se llama navegar a Sotavento, cuando yo pongo la isla para que me cubra del viento. Porque los vientos, aquí lo dice, se me adelantó o me adelanté yo, porque los vientos eran contrarios. Versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí un centurión. No note que es que voy rápido, pero quiero que note esto. Los vientos eran contrarios, y Pablo está viendo eso, y Julio está viendo eso, y Aristarco está viendo eso, y Lucas está viendo eso, que los vientos son contrarios. Versículo 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, porque el destino era llegar a Italia, era la Meca, donde queremos llegar al destino final, así como Israel quería llegar a la tierra prometida. Entonces nosotros queríamos llegar a Italia, porque era el centro del mundo, porque ahí tenía ahí tenía el cumplimiento Pablo de Dios para su vida, y ahí estaba parte del cumplimiento del propósito para la iglesia, que la iglesia saliera de Roma al mundo. Y navegando muchos días despacio, note vientos contrarios, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, casi dice Guido, ¿verdad? Yo agarro la N y la pongo al revés, dice Guido, porque nos impedía el viento. Oiga todo lo que está pasando. Navegamos a Sotavento de Creta, es decir, agarraron otra vez a Creta como un escudo para que los vientos no lo destruyeran frente a Salmón, y costeándolo con dificultad. Yo no sé si está agarrando ya el hilo. Llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de la Sea. Sigo leyendo hasta el versículo 12, 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa
la navegación, o sea, el trayecto desde donde salieron hasta Roma, eso estaba peligroso. Dice, y pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Recuerden que aquí la figura de Pablo es la de Dios. En esta historia, es una historia real, pero aquí hay un retrato de la salvación. Y Pablo representa a Dios. Entonces Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento. Ahora, note que dice, veo. Recuerden que cada coma, cada tilde, cada punto en la escritura hay que tomarla en cuenta. Y ahí hay veo. Es decir, más adelante Pablo dice que recibió una palabra de parte de Dios. Pero aquí no es una profecía. No es una profecía. Es sentido común diciéndoles, veo, o sea, él, o sea, yo estoy, el hombre que había subido al tercer cielo, el hombre que había visto a Jesús aparecido en su propio llamado, el hombre que tuvo revelaciones que le fue prohibido contar y que murió con el secreto, ese hombre tenía más de espiritual y de revelación que toda la iglesia junta, que todos los que estamos aquí juntos, todos, aquí no le llegamos, pero ni a la planta de los pies a Pablo. Y este hombre súper requete contra hiper espiritual no deja de tener sentido común. Y es que, perdóneme que le puse como un poquito de tono ahí a sentido común. Es que el sentido común es una forma de sabiduría que Dios nos ha dado. Entonces, si usted ve, ya estoy dando aquí la enseñanza, si usted ve todas estas señales, vientos en contra suyo, usar islas para que me sirvan de escudo, que la cosa está peligrosa, que están durando demasiado, que van demasiado lento, pues señores, al buen entendedor, pocas palabras, pero parecía que no entendían. Así le pasa al resto de la humanidad. Parece que no entendemos que necesitamos salvación. Y entonces Dios tiene que estar animándonos y exhortándonos de alguna forma. Entonces viene el versículo 10 diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, si seguimos por este camino, así como lo estamos viendo, si seguimos por este camino, pues al final va a ser pérdida de todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Vamos a perder todo, estamos perdiendo la paz, perdemos el gozo y pues no te has dado cuenta de que estas son señales de que necesitamos algo más grande que nos dé seguridad. Y Pablo aquí exhortándonos, versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que decía Pablo. O sea, les faltó sentido común. Incredulidad. Pablo representa a Dios y Dios diciéndonos, quiero salvarlos, procedan al arrepentimiento, vengan a mí, yo los haré descansar. Seguridad, yo los haré descansar, pero nosotros no le damos crédito. Hoy se acaba eso. Hoy se acaba eso, porque dice aquí, ya eran muchos días y no llegaban en ningún lado con seguridad. ¿Cuánto tiempo ha pasado en tu vida y todavía no has llegado? Y yo no sé cuántas señales en tu vida alguien te ha hablado, tu mamá te ha hablado, tu papá te ha hablado. Un día un amigo te invitó a una reunión, te invitaron a una célula, fuiste a la célula. Pasaste alguna situación difícil, pediste ayuda espiritual de que oraran por ti, viste que Dios intervino y con todas esas señales de cómo te ha ido mal y de cómo alguien te está hablando, señales, alguien te está hablando y no das crédito. Por favor, que se acabe eso, porque hoy Dios, aquí en la figura de Pablo, está exhortándote, diciéndote, si sigues por ahí, esto va a terminar mal. Va a terminar mal si tú no vienes a Dios con todo el corazón. Así de sencillo te lo estoy diciendo. Sigo con la historia para que vea
que gracias a Dios no terminó ahí, como no va a terminar tu vida mal, porque hoy vas a estar con tu oído abierto. Dice el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, incomodidades, no podían pasar ahí, la mayoría, pero no a Dios, la mayoría no tiene la razón en cuanto a la salvación. Acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, perdón, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste e invernar allí. La mayoría, pero vas a seguir el dicho que ¿por dónde va Vicente? ¿Por dónde va toda la gente? No, tú no eres ningún Vicente. Por favor, ve por donde Dios dice. Y esto es extraordinario, extraordinario este retrato. Voy a ir del versículo 13 al versículo 20, porque ya aquí vimos señales. Señales de que si sigues por ese camino, no te va a ir bien, aunque Dios ha estado y cuánta gente ha usado y cuántas circunstancias Dios ha usado para exhortarte a que, por favor, sigas el camino que Él quiere y la ruta que Él quiere. Miren lo que dice el versículo 13 al versículo 20. Les dije que son 44 versículos, pero vean que ya voy llegando casi a la mitad. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas iban, costeando Creta. Parece que Pablo, porque ya Pablo era un hombre experimentado, ya Pablo había sufrido 3 naufragios. Entonces ya él, conociendo por experiencia, Pablo es el más preparado en este barco. Pues déjame decirte algo. ¿Quién es el más preparado para arreglar una lavadora? Pues el que la hizo. Si la lavadora la hizo tal marca, tal empresa, pues ellos son los que mejor nos pueden dar las instrucciones para arreglarla. Bueno, Dios te hizo a ti. Él es el que mejor nos puede dar las instrucciones. Aquí Pablo es el mejor que puede dar instrucciones por lo que él ya sabe, pero no siguen haciendo las cosas como les da la gana. Habrá alguien que me esté escuchando aquí. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, así como jarro en asilo de locos, ¿verdad? Iban ahí pegando, pero ahí van. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Oiga, este fue los demás fueron caricias de aire que golpean tus mejillas. Pero aquí, este era el Euroclidón, que la palabra Euroclidón, ni más ni menos, literalmente quiere decir una violenta agitación. Y por eso dice un viento, antes era vientos contrarios, ahora es un viento huracanado. O sea, si con esta no entienden, es que si no entienden, no sé, tú llegas a despertar a una persona, Juan, despiértate. Juan, despierta. Juan, despierta. Pues usted lo socollonea. Dice, Juan. Y ya usted levanta el tono y déjeme 5 minutos más. Usted trae un balde de agua fría y se lo tira, porque usted quiere que se despierte. Bueno, eso fue lo que pasó. Una y otra. No tuve todo el tiempo para decirlo, pero aquí fueron 5 etapas, 5, número de gracia. Cuando usted lee la Biblia, tiene que contar, que ver, que leer, tiene que ver detalles. Y aquí fueron 5 etapas, número de gracia. Y fue intensificándose, que primero fue aquí, que nos parece, que lograron llegar a Sidón, pero que después ya le costó, que ahora se puso peligroso, que entonces Pablo ya le da una exhortación, no hacen caso, no le dan crédito. Tome el Euroclidón. Bueno, no sé si usted quiere el Euroclidón para despertarse, yo no. Pero versículo 14, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, o sea, ya, papá, usted ya perdió el control, ya perdiste el control. Tú creías que tenías el control y perdiste todo. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahora sí, ya después de tanto, ahora sí,
Ya después de todo, que usted intentó 1000 cosas, ahora sí, Dios, ayúdame. Ah, se, se dejaron llevar. ¿Sabes qué? Te tengo un buen consejo. Déjate llevar a partir de ahora. Déjate llevar, porque si no, en alta mar, ese mar te va a presentar un amigo que se llama el Euroclidón, pero que va a ser tu enemigo, que si no te despiertas, entonces, y puede ser que no se despierte, y muchos perecieron porque Euroclidón se los tragó. Pero en este caso, ahí en la historia, Dios va con ellos, que es la figura de Pablo. Dios va con ellos. O sea, Dios nunca me dijo que yo no tendría un Euroclidón, pero sí me dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando yo enfrento mis Euroclidones, pero ahora con Dios, salgo adelante. Cuando tú enfrentas tus Euroclidones sin Dios, te hundes. Pero ¿cuándo es que empieza la salvación? Cuando te dejas llevar y ya dejas de pelear y déjate estar, que es que Pedro fue el primer papa. Déjate de esas idioteces, por favor. O sea, estás impidiendo tu propia salvación, que es que María tuvo más hijos. ¿Qué si Pedro fue el primer papa? ¿En qué afecta eso tu salvación? Hoy necesitas tú ser salvo. ¿Y qué si María tuvo más hijos? ¿En qué te afecta tu salvación? Por favor, son excusas que no tienen sentido. Aquí lo que importa no es si María tuvo más hijos o Pedro fue el primer papa, o si aquel o aquella hicieron esto, hicieron lo otro. Lo que importa es tu salvación, tu salvación. Versículo 16. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamado Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. O sea, la nave se estaba desbaratando y tuvieron que amarrar, como ponerle fajas a todo el barco para ceñirla, para que aguante, porque estaba siendo muy golpeada. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas, porque si no, imagínense, con las velas abiertas y esos vientos iban a volverse un trompo y rápidamente el viento los trituraría y quedaron a la deriva. Ahora a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, es que, óigame, le voy a decir algo, tu salvación crea una enorme batalla. No creas que tu salvación es, fui salvo y ya no. Tu salvación implicó una batalla. Euroclidón te quería tragar y despedazar, pero tu salvación al final es lo que Dios quiere. Y entonces aquí, ahora dijeron, déjeme detenerme un momentito. No te imaginas lo que costó tu salvación. ¿Cuántas cosas habrán pasado en tu vida? ¿Cuánta gente habrá orado? ¿Cuánta gente habrá ayunado? ¿Cuánta gente? Y tú mismo, ¿cuántas veces habrás percibido, y no se lo has dicho a nadie, pero tú en tu interior, el llamado de Dios? ¿Cuántas veces has percibido la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces llamaste a Dios para luego olvidarte de Él? Es toda una batalla tu salvación. Y dice aquí el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, es decir, a botar todo. Deshagámonos de todo porque aquí sí que nos vamos a morir. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Fueron poco a poco, pero no, tenemos que tirar absolutamente todo. Lo único que dejaron en el barco fueron a las personas. ¿Sabe cuánta gente iban? Iban 276 personas presos, más Pablo. Y no apareciendo, oiga el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿No le parece a usted? O sea, yo no me estoy inventando esto. Esto es un retrato de la salvación. Y oigan el versículo 20, es tan hermoso ese versículo 20. Es como el resumen de nuestra vida antes de recibir a Jesús. No aparecían ni sol ni estrellas por muchos días, no sé cuánto. En mi caso fue, yo recibí a Jesús a los 21 años. A los 21 años yo recibí a Jesús.
Y durante esos 21 años antes no apareció ni sol ni estrellas por 21 años. Y acosado por una tempestad no pequeña, yo había perdido ya toda esperanza de salvación. Y ahí es donde aparece Pablo en un barco donde me llevan preso. ¡Qué retrato! ¡Qué lindo esto! No sé si lo habían visto. ¿Cuántas veces habrá leído el libro de Hechos? Entonces Pablo, aquí ya que quede claro, es imposible salvarlo por nosotros mismos. ¿Pudieron salvarse? No. De hecho, mire cómo termina esta etapa. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Cuando ya tú abandonas tu propio método, es cuando le dan lugar al método de Dios. Abandona tu método, no has podido, y sigues lidiando con las mismas debilidades, sigues lidiando con los mismos problemas, sigues lidiando con las mismas inseguridades de tu salvación eterna, sigues lidiando con eso, sabes que hay un Dios, pero no lo has encontrado, has tratado de buscarlo en métodos, en formas, en religiones, y nada ha funcionado, nada, te lo digo yo, que probé ateísmo, probé cienciología y terminé como testigo de Jehová. Así que tengo mi historia, como cada uno de ustedes tiene su historia, y me enfrenté al Euroclidón, pero al final me abandoné, y cuando me abandoné porque ya no sabía nada cómo hacer, cómo mi salvación, ya no sabía cómo, ya no tenía fuerzas, ya no tenía ideas. Ahí es donde sale el método de Dios. Y mire entonces quién aparece aquí, versículo 21, que representa a Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, oiga a Dios, estoy en un naufragio, que el barco cruje con los golpes de las olas, que tuvimos que amarrarlo porque si no se desarma todo. Y Pablo pensando en que yo no he comido, en que no hemos comido. ¿No te parece eso como un amor extremo? O sea, diciendo, oigan, necesitamos comer, tranquilos, de esta salimos. Y claro, es Dios diciendo, vamos a salir. Dios siempre acompañándome. Y entonces Pablo, versículo 21, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Como Dios diciéndote, te lo dije, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero por no hacerme caso. Vean todo lo que han experimentado. ¿Cuántos pueden decir amén por no hacer caso a todo en lo que me he metido? Versículo 22. Pero ahora os exhorto, Pablo dice, pero no estoy aquí para reprocharles. No. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pero ya no es sentido común aquí. Ahora es una palabra que él recibió. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Uy, qué lindo lo que viene. Atentos. Diciendo Pablo, no temas. Diciendo la palabra del ángel que venía con un mensaje de Dios para Pablo. Ya aquí era porque era la espiritualidad operando en su máxima expresión. Pero antes era el sentido común. Óigame. Antes de la espiritualidad fue el sentido común. Muchos se quieren luego volver grandes espirituales, pero ¿sabe por qué? Porque les faltó sentido común. Pero si tú tuvieras sentido común, disfrutarías de una vida equilibrada espiritual, porque empieza por el sentido común. Luego, oh Señor, interven para mi sanidad. Por favor, sáname de esta colitis. Pero si hubieras comido comida sana, sentido común, y hubieras comido a tus horas, sentido común, no hubieras necesitado luego una intervención espiritual así, y que por gracia la recibieron. Pero ¿cuántos se mueren porque le faltó sentido común? No sé si vieron ahí, qué tremendo, cómo el equilibrio entre sentido común y la vida espiritual, y que lo primero que deberíamos usar, que Dios nos dio ese recurso, se llama sentido común hasta para lo espiritual. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Oiga lo que viene aquí, oiga.
y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, vean, a mí me ha pasado, varias veces yo he ido en un avión y vino una tormenta en el avión, ahí, bueno, fuera del avión, ¿verdad? Pero el avión la experimentó y eso fue, pero grave. Yo he estado en el avión donde suspenden varias veces el servicio de comida y algunas veces he estado con una taza de café, eso me pasó una vez, en una taza de café y de pronto la taza de café estaba allá arriba y yo estaba aquí abajo, aquí en el avión. O sea, fue un hundimiento en un vacío de presión, que eso se dan a veces en las tormentas. Entonces, la presión se pierde en el exterior y hay un hueco, así como hay huecos en la calle, hay huecos también en el aire, que son huecos de presión, y se cayó el avión y en la taza allá arriba, yo vi la taza allá arriba, iba con la Biblia, por cierto, en ese entonces la de papel, y la Biblia allá, en la taza de café allá, y todo se cayó después, y yo tranquilo, y yo solo dije, esta gente no sabe la bendición que tienen. Como yo voy aquí y tengo que ir a predicar a tal lado, entonces se salvaron porque yo voy aquí. Exactamente fue lo que pasó aquí. ¿Cuánta gente es bendecida en tu empresa? ¿Cuántas empresas son bendecidas porque tú estás ahí? ¿Cuántas familias son bendecidas porque tú estás ahí? Cuando tú eres salvo y eres hijo de Dios, la bendición llegó a esa casa. Y entonces tú eres una bendición en esa casa. ¿Y cuántas cosas malas no pasan en esa casa o en esa fábrica porque tú estás ahí? Y a veces ni nos damos cuenta. Pero aquí Dios se lo quiso hacer ver a Pablo de que no iban a perecer porque él iba ahí. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y Pablo no lo dijo como creyéndose la gran cosa. No, no, no. Él sigue con el mensaje. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ahora, vean qué lindo. Aquí Pablo no está diciendo, déjeme enseñarle los 4 círculos, déjeme compartirle las 4 verdades espirituales. Él con su propia vida está dando testimonio, porque ¿cómo estaban todos? Como locos, ¿cómo vamos a morir? ¿Qué ahora sí? Y Pablo, hey, comamos, vengamos a almorzar. Y todos, ¿qué algo que comer? Ni que nada, no estamos muriendo. Tu testimonio de dominio propio, tu testimonio de cómo tú enfrentas las circunstancias es uno de los mejores, de las mejores formas de evangelizar, porque Dios ha hecho la diferencia en ti y que los demás vean. Versículo 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida a la 14ª noche, o sea, ya 2 semanas en esta quinta etapa. O sea, el viaje duraba 5 semanas. Datos. El viaje duraba 5 semanas y en total duró casi 4 meses. Oigan eso. O sea, vea todo lo que pasó. Realmente eran un mes y un poquito y duró casi 4 veces más. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a la forma de Dios. Versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Cuando eran marineros, entonces ellos como que olían y echando, versículo 28, la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. O sea, iba disminuyendo la profundidad. Versículo 29, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Este es un retrato de la salvación. Yo ansío que llegue la luz. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Un bote salvavidas generalmente se usaba para llevarlo adelante y ellos echaban las anclas. Entonces ellos dijeron, hagamos que vamos como que vamos a echar las anclas y nos escapamos. Pero Pablo, versículo 31, vean que ya he terminado prácticamente, pero Pablo dijo al centurión, esto es Dios. Recuerde que representa Pablo a Dios. Entonces dijo Pablo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pablo sabía esto. Si a un centurión y a los soldados se le escapan los presos, cuando lleguen a Roma, los van a ejecutar.
Entonces les dice, manténganlos o ustedes se mueren. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. No, 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 no. Que se pierda todo, pero aquí nos quedamos todos. Todos. Era un plan bien lindo de cómo Dios quiere salvar a todos. Que no se pierda ninguno. El anhelo de Dios es que no se pierda ninguno. Y si Dios tiene que hacer algo drástico para que no se pierda ninguno, cuántas cosas drásticas hemos experimentado en la vida para que no nos perdamos, porque no hacemos caso. Versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo, ya, por fin, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Vean esto, qué afanados somos nosotros por comida o vestido, y esa es la primera preocupación de Dios. Por eso es que Dios dice, no se afanen ustedes, yo soy el que me preocupo por eso. Y ustedes afanados, déjenme a mí. Oiga, nosotros ya creyentes y seguimos que, igual que gentiles y que impíos, afanados cuando Dios las primeras cosas básicas de nuestra vida, de nuestro soporte de vida, es Dios quien está pendiente de eso. Créalo, créalo. Y usted dedíquese a lo espiritual, use el sentido común. El papá cuida de su hijo y yo soy hijo de Dios. Cuando comenzó a amanecer, versículo el 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Vean el amor de Dios. Está pensando en la salvación de ellos, pero en este momento está pensando en que tiene que comer. Versículo 34. Por tanto, os ruego que comáis. Ya es un ruego por vuestra salud. Él piensa en mi salud. No solamente, qué lindo lo que yo veo aquí. Es un retrato perfecto de la salvación. Él llevó mis pecados y mis enfermedades. Él se preocupa por mi salvación y por mi salud. Y aquí está. Dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Eso ya lo sabemos, pero se nos olvida. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias. Esto parece como una cena del Señor, pero no era una cena del Señor, aunque la prefigura, porque son las mismas expresiones de que Él murió por nosotros para darnos vida eterna. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. ¿No les parece a ustedes como una cena del Señor esto? Que la cena del Señor habla de su muerte y su resurrección para mí, y Pablo prefigurándola, pero recuerde que esto es Pablo, la figura de Dios, diciéndoles, es que yo he hecho algo por ustedes que va más allá de la comida, es la salvación de ustedes. Versículo 36, ya voy terminando. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también con el ejemplo de Pablo, y éramos todas las personas en la nave 276, se los dije, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Qué? Esto es fe. Esto es fe. Porque acaban de comer y dijeron, bueno, ya tenemos aquí para seguir comiendo, por si no. Ya llegamos. Ya con esto, con el sacrificio de Jesús, porque esta prefiguración, esta ilustración de la cena del Señor es suficiente. Jesús es suficiente. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahora echa el trigo al mar, es decir, abandona toda otra metodología, abandona tu forma, que ya viste que no funciona. Ya viste que no funciona. Con toda la historia anterior, ya viste que no funciona. Entonces ahora sigue el método de Dios y deja todo lo demás. Que religiones, que aquí, que allá. No, directo a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Directo al Padre. Dios siempre ha estado contigo hasta conducirte a la salvación. Qué hermoso esto, qué hermoso. Versículo 39 para terminar. Cuando se hizo de día, amaneció, pero ahora ya se hizo de día.
No reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Ya, o sea que todo queda atrás. Todo queda atrás. El que tenga oídos para oír, que oiga. Largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Nos vamos al puerto seguro. Ya entendimos que no es de nuestra forma. Vámonos a la playa de la salvación. Pero dando en un lugar de dos aguas e hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia del mar. Recuerden que todavía estaba ahí el Euroclidón haciéndolos añicos. Entonces, pero ya tenían la palabra. Entonces ya tenían la palabra. Ojo con lo que acabo de decir. Ya tenían la palabra que Pablo les acaba de dar. No va a aparecer ninguno. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Siguen con eso, ¿verdad? Porque Pablo ya se los había recordado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, Julio, queriendo salvar a Pablo, es decir, que Dios siga su obra. ¿Y cómo? A través de algunos Julios que estamos aquí diciendo, no, que no se pierda ninguno, que no se pierda ninguno. Queremos que todos vengan a la playa de la salvación. Necesitamos Julios que intercedan para que Dios siga actuando. Y aquí es lo que hace el centurión, queriendo salvar a Pablo, porque si no, sacan a Pablo de la escena, sacamos a Dios de la escena, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Ahora, wow, qué confianza la de Julio intercediendo, porque que se vayan los presos nadando. O sea, se pueden escapar de todas formas, pero tenían una palabra y que serían salvos todos. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron saliendo a tierra. Señores, si no es esto un retrato de la salvación, que alguien me diga qué es esto. Esto es algo tan hermoso. Yo este pasaje lo he visto hace años y cada vez que lo leo me recuerda mi propia historia de la salvación. ¿Y cómo termina? Termina así. Y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú seas salvo. Punto. Dios quiere que tú seas salvo. Escúchame, mírame. Dios quiere que tú seas salvo. Y Él siempre te ha acompañado. Ahora, ¿qué debo hacer? Guido Luis, ¿qué debo hacer? Pues abrir tu corazón ya mismo y por fin llegar a la playa de la salvación. Inclina tu rostro si estás por primera vez. Esta historia es tu historia y hoy es el día en que llegas a la playa de salvación. Por favor, con tu rostro inclinado, repite después de mí. Señor Jesús. Vamos, dilo. Ya no te resistas. Ya el método tuyo no funciona. Mejor el método de Dios. Si Él fue el que te hizo, Él sabe cómo funciona. Vamos, hazlo. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por tu obediencia al Padre. El Padre siempre quiso mi salvación. Y hoy ha llegado mi día. Hoy es día de salvación para mí. Hoy termina mi historia de salvación porque hoy llego a mi puerto seguro. Hoy llego a mi playa de salvación. Hoy amanece y es de día para mí eternamente y para siempre. Gracias por estar conmigo todo este tiempo atrás. Pero a partir de hoy, ya no solo estarás conmigo, a partir de hoy eres mi Padre eterno, que siempre seguirá pendiente de mi salvación y de mi salud. Te doy gracias porque a partir de hoy empieza la verdadera vida y empieza ya no la historia de mi salvación, empieza la historia de mi glorificación. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido al reino de Dios.
Y quédate un momento más porque tengo algo que decirte, pero antes viene Olman y luego cierro con algo más para todos. Olman. Este, qué increíble, ¿verdad? Yo tengo de estar en los caminos del Señor muchísimos años, pero recordar estas cosas, ¿verdad? Traspasar, ese es el poder de la palabra, ese es el poder de la palabra que nos nutre a todos, que nos hace recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Yo quiero motivarlo en algo en esta mañana, quiero decirle en esta mañana tan linda y esta mañana que hemos recibido esto que de verdad que bueno, que yo creo que el que quiere seguir su propia opinión, el que quiere seguir el consejo del mundo y no el consejo de Dios hoy, pues ya no tiene cuándo, la verdad. Pero bueno, quiero motivarlo a algo. Recibí hace poquito una palabra en mi célula. Las células son grupos pequeños que tenemos acá en la iglesia para recibir de Dios, para hablar de la palabra de Dios. Hace unos días recibí una palabra para un discípulo en especial que Dios me dio. La palabra decía lo siguiente, X persona, yo le decía, cuando estés ya ancianito con tu familia y vivas en tu casa súper linda, es una persona que Dios bendice mucho, su casa súper linda y todo esto, y, y recordes y digas, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si yo le hubiese dado a Dios lo que Él me pedía? ¿Cómo hubiese sido mi vida? Es decir, estás ya avanzado en edad y estás viviendo en tu casa y te pones a pensar, ¿qué hubiese pensado si yo hubiese diezmado? ¿Qué hubiese pensado si yo hubiese ofrendado a Dios? ¿Cómo hubiese sido mi vida? Nunca lo vas a saber, la verdad. Pero lo que sí puedes hacer hoy es cambiar el destino de tu vida. Nosotros antes usábamos una frase que cuando hablábamos de una cumbre, cuando hablábamos de un retiro espiritual, decíamos un cambio de vida en 48 horas, algo así creo que se decía. Hoy yo te digo a ti, un cambio de vida por una decisión y es confiar en Dios, confiar en lo que Él tiene para mí. Vea, es que esto se trata de fe y de confianza. Esto se trata de creer firmemente en lo que Dios a mí me ha prometido. ¿Y cuál es el camino? Va muy de la mano con lo que escuchábamos ahora, el consejo de Dios, lo que Dios tiene para mí, lo que Dios me prometió. La Biblia dice que nosotros traigamos los diezmos al alfolí, que significa la casa de Dios, dice, para que haya abundancia en mi casa, para que haya alimento en mi casa, decía, dice la palabra. Dice, pero después de eso dice, y si usted lo hace, dice, yo traeré una bendición para que sobreabunde. Lo que pasa es que a veces confiamos más en nuestros propios medios. A veces confiamos más en que no, en que si yo mejor no doy esto porque lo voy a necesitar. Vea, Dios nunca te va a dejar. Y con Dios, de la mano de Dios, te irá mejor. Va a ser mejor. Es mejor el 90% con la bendición de Dios que el 100% bajo tu propia opinión. Y tienes que confiar en Dios, tienes que creer en Dios y decir, de verdad que Dios tiene algo más para mí. Hay algo más, hay un mejor trabajo, hay mejores oportunidades de la mano del Señor. Cuando tú confías en Dios, hay mejores oportunidades, hay algo más. Quizás vas a poder hacer ese viaje que siempre has soñado. Quizás vas a poder comprarle a tu mamá, a tu papá, eso que siempre has querido, pero tal vez estás solamente confiando en tu trabajo, solamente confiando en tu propia opinión. Y esa palabra que Dios me dio para mi discípulo me llegó mucho porque la palabra decía esto, ¿qué pasaría si le hubieses hecho caso a Dios? ¿Qué pasaría si no tomas este camino de tu propia sabiduría y tomas el camino de la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios te dice, trae ofrenda para que yo te prospere? Trae los diezmos para que yo te levante, para que te dé más, porque hay más de Dios para ti. Y quiero cerrar con un versículo muy, muy lindo que a mí me gusta un montón. Sí, le voy a pedir a Hans que me lo ponga ahí. Dice, una vez el rey, yo quiero terminar así, y quiero terminar mi vida así como el rey David. Dice, una vez el rey estuvo instalado en su palacio y el Señor le dio descanso de todos sus enemigos. Es decir, cuando usted ya diga, bueno, ya breteé, ya trabajé, ya hice todo lo que tenía que hacer,
Y dice, y de los enemigos que lo rodeaban. Entonces le dijo al profeta Natán, a la persona de Dios que tenía de confianza. Dice, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, que en ese tiempo era lo mejor que había. Dice, mientras el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. ¿Sabe qué significa esto? Ya lo puedes quitar, Hans. ¿Sabes qué significa esto? Va a llegar el día donde tú digas, uy, la casa de Dios necesita, pero tienes tú para dar. Tienes tú para dar. Ahorita tienes para darle a la casa de Dios. Tal vez algunos digan, no tengo nada, pastor. Bueno, entonces hay que cambiar los hábitos, como ya le hablé. Pero yo quiero terminar como el rey David, que diga, tengo bastante, tengo mucho. Ahora sí le voy a dar a la casa de Dios, porque la casa de Dios no merece estar entre cortinas, porque la casa de Dios no merece estar con vicisitudes. La casa de Dios merece darle lo mejor, que si hay que comprar cámaras, se compran las cámaras porque usted tiene para dar, que si hay que comprar esto, se compra esto, que si hay que ir a evangelizar, ahorita que estamos en un movimiento evangelístico, que si hay que pagarle a personas para que vayan a evangelizar a tiempo completo, eso lo podemos hacer, pero lo podemos hacer siempre y cuando que tú tomes las decisiones correctas, porque si no tienes para dar, pero eso es, si no tienes es porque no has tomado decisiones correctas, porque has seguido el consejo del mundo, porque has seguido tu opinión. Hoy es el tiempo de cambiar. Recuerde la frase que le dije, y con esto cierro, recuerde la frase que le dije, un cambio en 48 horas. No, aquí es un cambio por una decisión, porque esta decisión de honrar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos te va a cambiar la vida para siempre. Le va a cambiar la vida a tu familia, a todos los que te rodean, pero es una decisión que tienes que tomar y no esperes a estar viejo para preguntarte, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho caso? ¿Qué hubiese pasado si hubiese ofrendado y diezmado? En ese momento no vas a poder hacer nada, hoy sí puedes hacer mucho. Bueno, y en las pantallas tenemos las cuentas de la iglesia, tenemos las cuentas Iván, que son, bueno, son globales, ¿verdad? Y también tenemos el Simpe móvil para hacerlo por medio de alguna aplicación de tu banco. También tenemos Skrill para hacerlo internacionalmente. Y también aquí vamos a poner ¿cómo se llama? El código QR para poder hacerlo por Bitcoin, UTC creo que es, ¿verdad? Creo, si no me equivoco. Y ahí está la cadena de caracteres y el correo electrónico. Lo pueden hacer en este momento, lo pueden hacer desde ya y y además también un líder te puede ayudar, pero además esto es una decisión. Los medios hay un montón, pero la decisión es lo más importante. Los medios, cuando alguien quiere, lo hace. Busca los medios, pregunta, entra a la página de la iglesia, ahí están también las cuentas, pero lo más importante es que lo decidas y lo practiques. Lo decidas y lo practiques. Hay algo que a mí me gusta de mi hijo, me gusta enseñarle cosas. Me gusta enseñarle a cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, pero lo que más me gusta es cuando él practica lo que yo le enseñé, sin que yo lo estoy viendo. Entonces, cuando él hace las cosas que yo le enseñé sin que yo lo esté viendo, eso me agrada un montón, y en ese momento le digo, vamos y le compro un helado. Así hace Dios con nosotros. Cuando nos ve practicando lo que nos enseñó, nos dice, vamos y le compro un helado, y los helados de Dios son enormes. Son bendiciones extraordinarias. Así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, creo que sigue el pastor, ¿verdad? Así es, saludos, Pastor Olman, muchas gracias por este tip, ¿verdad? Tan bueno. Qué bueno esto de es cierto, lo que uno más lo satisface es ver cuando le enseñamos a los hijos y hacen sin que los veamos estas cosas, ¿verdad? Estos principios, porque les tratamos de enseñar principios. Gracias al Pastor Olman. Y bueno, ¿qué tenemos esta semana? Esta semana tenemos varias cosas. Vamos a ver algunos mensajes de hoy, ¿verdad? Que estuvieron muy bonitos sobre la enseñanza. Me dejo llevar por el consejo del Padre, porque lo importante es mi salvación y ser portador de vida para muchos más. Doy gracias a Dios por cada oración que fue elevada por mí, dice Vilma. Bueno, una mañana de agradecimiento también por eso. Qué gran alegría es saber que cuento con Dios en mi vida. Con Él en mi vida puedo enfrentar lo que sea, sabiendo que Él desde ya tengo la victoria en cualquier tempestad, dice Odir Pérez. Wow, dice Stephanie Frías. Wow, qué buena enseñanza, qué hermosa palabra de Dios. Algunos estaban pidiendo ahí serie, ¿verdad? Estaba muy buena. Aunque aquí tenemos que ir a la acción, ¿verdad? Abandono mi método
y me dejo llevar por el Padre, dice Erika Vega Cascante. Catherine Mora dice, sin Dios no se puede, sin Dios hacemos intentos tan vergonzosos y equivocados, es cierto, a mí me ha pasado. Algunos, me pasó, algunos pueden traer algún fruto, pero jamás lo que es de Dios, jamás los que Dios desea que yo dé. Qué bueno eso, dice Justin Núñez, qué bueno eso, hay que dejarse llevar por Dios. Bueno, esa parte del pasaje estuvo, como dice Wellman, hemos leído esta historia, yo nunca la había leído con este detenimiento. O sea, honestamente lo digo, con este detenimiento y sobre todo con esta revelación que nos dio el pastor hasta el significado de las palabras, cómo cambian la perspectiva, ¿verdad? Yo no sabía que el estrato, se me olvidó el nombre, era el barquito pequeño que andan los barcos, entonces me pareció curioso y lo voy a buscar, ¿verdad? Es el barquito pequeño que andan los barcos, cuando empezaron a tirar todo, ¿verdad? Senia Lozano dice, recuerdo que por muchos años busqué infructuosamente la paz. Tal vez esto sea su vida, si usted lo está viendo ahorita o si lo está viendo retransmitido, dice, por muchos años busqué infructuosamente la paz por mi método, hasta que por intervención de Dios, por su método vino la salvación, libertad y paz. Y aquí casualmente su esposo también, Rodri, saludos, los directores de Parejas Fit, dice, pasar de 5 semanas a casi 4 meses, casi 16 semanas, es una representación de cómo alargamos las bendiciones de Dios sobre nuestra vida cuando desobedecemos a Dios totalmente. Y bueno, una decisión que usted puede tomar esta semana es venir a nuestras células, vengan a nuestras células. Y una decisión que tenemos que tomar todos los que estamos aquí conectados es llevar a más a nuestras células. Esta enseñanza no puede pasar por ser una extraordinaria enseñanza bonita, qué bueno, que siga la serie. No. Esta semana la tenemos que poner a prueba. Tenemos que montarnos en ese barco y meter a cuantos podamos, porque definitivamente Jesús es un puerto seguro, es el puerto donde quiere Dios que llevemos a las almas. Y esta semana en Célula, mire, si usted está aquí conectado y quiere ser parte de nuestra comunidad de fe, escríbanos por mensaje privado por acá por Facebook o por Instagram en Iglesia Celular Kingdom. Y que esta semana, líder, tengamos una extraordinaria semana de salvación. Y quiero recordarles por último nuestro super domingo, el próximo 28 de julio tenemos nuestro super domingo. Vamos al secreto de vida del día de hoy. Se alargó hoy la reunión y no me gustan reuniones tan largas, así que voy a hacer lo más breve posible. Sentido común evita luego la necesidad de intervenciones extraordinarias de Dios. No que yo no quiera intervenciones extraordinarias de Dios, pero quiero intervenciones extraordinarias de Dios para un nuevo negocio, una nueva empresa, la multiplicación de mi célula, el crecimiento mío personal, o sea, para cosas buenas, pero no para sanidad, arreglo de deudas. Oh, Señor, interviene en un asunto de una deuda que tengo, me van a quitar la casa. Pero, ¿por qué? Porque te faltó sentido común. ¿Cómo vas a adquirir una deuda cuando tú no tienes cómo pagarla? O sea, desde el arranque ya va mal. O sea, nació para fracasar. Pero, ¿por qué? Porque estás empezando aceptando un compromiso financiero, pero no tienes los fondos para enfrentarlo. Entonces, sentido común. Y luego ahí poniendo a la iglesia a orar como nunca. Oren. Si así fuera oremos por la salvación de mi familia. Oren por la salvación de mi familia, oren por la salvación de Costa Rica, oren por la salvación de las naciones, oren porque crezca Kingdom, oren para que Kingdom siga adelante. Oh, no. Ahora es, oren para que yo no pierda la casa. Pero si hubieras sentido común. ¿Sabe qué es el libro de Proverbios? El libro de Proverbios es un libro de sentido común. Léanlo.
te animo para que leas. Esta semana no tienes lectura bíblica, ya la tienes. Léete todo el libro de Proverbios. ¿Sabe qué es el libro de Proverbios? Número 1, sentido común. Sentido común. Hijo mío, te estoy dando todas estas reglas y preceptos y mandamientos y líneas. Hazlo para que te vaya bien en la vida. Sentido común. Pero tú, no vaya para allá porque para allá hay un desfiladero, hay un cañón, hay un barranco, hay un precipicio y usted sigue para allá. ¿Qué le faltó? Sentido común. Y luego, Señor, rescátame. ¿Pero por qué? Porque no tuvo sentido común. Secreto de vida. Sentido común. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¡Wow! ¿Cuán cierto es eso? Bueno, terminamos hoy. La próxima semana, próximo domingo, yo estaré aquí con un mensaje de salvación, Kingdom, el que tengo oídos para oír. Te ministró hoy. ¿Te hubiera gustado que alguien que tú conoces estuviera para que oiga? Sentido común. No te pierdas invitar a otros el próximo domingo, porque Dios sigue siendo bueno y como yo sé que Él es bueno, pues para siempre es su misericordia y todos los días el bien a mí me sigue. Si eso es lo que dice Dios, yo puedo confiar entonces en algo para terminar, que esta semana algo bueno te pasa. Dios el Padre me ha dado entendimiento para el año 2024. Este año 2024 no es para cerrar, es para abrir. No es para estancarse, es para abrirse paso. No es para quedarse pequeño, es para crecer y aumentar. No es para estar hundido, es para surgir. No es para renunciar, es para abrirse paso haciendo pedazos los obstáculos. No es para conformarse, es para romper los límites, ensanchar y agrandar. No es para perder, es para vencer. No es para estar pasivo, es para ser intenso. No es para estar apagados, es para explotar desde adentro. Porque el año 2024 es año de expansión.